El eco de gritos silenciados resonaba en los pasillos del centro de detención Las Palomas. La oficial Elena Miranda escuchaba estos rumores con creciente inquietud. Sus superiores le advirtieron que no se involucrara, pero las palabras de una detenida, liberada, seguían persiguiéndola cada noche. La mujer había susurrado entre lágrimas que las reclusas sufrían abusos inimaginables bajo la custodia de quienes juraron protegerlas. Elena Miranda siempre había creído en la justicia. Desde pequeña, creciendo en un barrio marginal de la gran ciudad, había visto cómo el sistema fallaba constantemente a los más vulnerables. Su madre, una inmigrante que trabajaba limpiando casas, le había inculcado valores inquebrantables. Elena recordaba sus palabras mientras planchaba su uniforme cada mañana. Su madre siempre decía que la dignidad no se negociaba y que la justicia era un derecho de todos, no un privilegio de algunos. A sus 35 años, Elena se había forjado una reputación intachable en el cuerpo policial. Sus compañeros la respetaban por su eficiencia y compromiso. Sus superiores la valoraban por su discreción y resultados. La comunidad la apreciaba por su empatía y cercanía. Cuando le ofrecieron el traslado a la comisaría central de la ciudad, Elena aceptó sin dudarlo, convencida de que podría hacer una diferencia más significativa desde allí. La oficial Miranda llegó a su nuevo puesto en primavera. Los cerezos florecían en los parques cercanos, contrastando con la frialdad de los edificios gubernamentales que rodeaban la comisaría. Su despacho era pequeño pero funcional, con vistas a una concurrida avenida. Las paredes, desprovistas de decoración personal, reflejaban su enfoque profesional. Una fotografía de su madre era el único elemento personal sobre su escritorio de metal. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes notables. Elena se adaptó rápidamente a las rutinas y protocolos de su nueva posición. Se encargaba principalmente de supervisar operativos relacionados con delitos menores y de coordinar con servicios sociales. Sus informes eran precisos y sus intervenciones medidas. Nada hacía presagiar que pronto enfrentaría la mayor prueba ética de su carrera. La primera señal llegó un martes lluvioso. Elena revisaba expedientes cuando recibió la visita de Marta Suárez, una trabajadora social del ayuntamiento con quien había colaborado en ocasiones anteriores. Marta lucía nerviosa, constantemente mirando hacia la puerta como temiendo ser descubierta. Pidió hablar en privado con Elena. Tras cerrar la puerta, Marta le contó que una de sus clientas, Lucía Ferreira, había sido liberada recientemente del centro de detención Las Palomas tras cumplir una sentencia corta por un delito menor. Marta relató que Lucía había llegado a su oficina con marcas visibles de maltrato. Durante varias sesiones, Lucía finalmente reunió el valor para describir lo que sucedía en Las Palomas. Contó que algunas reclusas, especialmente las extranjeras, o aquellas sin familia que las visitara, eran sometidas a tratos degradantes por parte de algunos guardias. Habló de vigilancia en duchas, requisas injustificadas, privación de artículos básicos de higiene y casos más graves que incluían acoso sexual y agresiones físicas. Elena escuchó con creciente preocupación. Preguntó por qué Lucía no había presentado una denuncia formal. Marta explicó que Lucía temía represalias. Varias reclusas que habían intentado denunciar estos abusos habían sufrido consecuencias severas, desde aislamiento prolongado hasta la pérdida de privilegios básicos. Además, las quejas presentadas misteriosamente desaparecían del sistema antes de llegar a las autoridades competentes. Al finalizar su relato, Marta miró fijamente a Elena. Le dijo que se había arriesgado al venir porque conocía su reputación de integridad. Le entregó un sobre con el testimonio escrito de Lucía y los datos de contacto de otras 2 ex-reclusas dispuestas a hablar.
pero solo con alguien en quien pudieran confiar. Antes de marcharse, Marta advirtió a Elena que tuviera cuidado. Rumores indicaban que alguien de alto rango en la jerarquía policial protegía estas actividades en Las Palomas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Marta y el testimonio de Lucía resonaban en su mente. Revisó el expediente del Centro de Detención Las Palomas. La instalación albergaba principalmente a mujeres en espera de juicio o cumpliendo sentencias cortas. La dirección estaba a cargo del comisario Roberto Vidal, conocido por su mano dura y sus conexiones políticas. El centro había recibido reconocimientos por su gestión eficiente y bajos índices de conflictividad interna. Elena sabía que investigar estas acusaciones no sería sencillo. Las Palomas operaba como una fortaleza, con acceso restringido incluso para otros funcionarios policiales. Cualquier investigación oficial requeriría autorizaciones que alertarían a los posibles implicados. Si Marta tenía razón sobre la protección desde altos mandos, una investigación convencional estaría condenada al fracaso desde el inicio. La oficial Miranda repasó sus opciones mientras observaba la lluvia golpeando su ventana. Podía ignorar la información, argumentando falta de pruebas concretas. Podía elevar un informe a asuntos internos, sabiendo que probablemente sería archivado. O podía buscar una forma de verificar personalmente estas acusaciones, asumiendo todos los riesgos personales y profesionales que eso implicaría. Al amanecer, Elena tomó su decisión. Contactaría con las exreclusas mencionadas por Lucía y buscaría más testimonios. Paralelamente, investigaría discretamente a los funcionarios de Las Palomas. Necesitaba construir un caso sólido antes de dar cualquier paso oficial. Mientras se preparaba para ir al trabajo, la fotografía de su madre parecía recordarle que algunas batallas, aunque peligrosas, deben librarse por aquellos que no tienen voz. Durante las siguientes semanas, Elena dividió su tiempo entre sus obligaciones oficiales y su investigación encubierta. Estableció contacto con las exreclusas mencionadas por Lucía. Cada testimonio confirmaba y ampliaba el patrón de abusos sistemáticos en Las Palomas. Las mujeres describían un sistema de favoritismos y castigos arbitrarios. Los guardias liderados por el jefe de seguridad, Héctor Salgado, habían establecido un régimen de terror especialmente dirigido hacia las reclusas más vulnerables. Elena documentó meticulosamente cada testimonio. Creó un archivo codificado en su computadora personal, lejos del sistema policial. Las historias formaban un mosaico perturbador. Una reclusa colombiana contó cómo fue sometida a registros corporales humillantes cada vez que recibía visitas de su consulado. Otra describió cómo los guardias confiscaban medicamentos prescritos para luego ofrecerlos a cambio de favores. Una tercera relató cómo las cámaras de seguridad en las duchas eran utilizadas para grabar a las reclusas. Paralelamente, Elena investigó los antecedentes del personal de Las Palomas. Descubrió que varios guardias habían sido transferidos de otros centros tras denuncias de conducta inapropiada que nunca progresaron. El director Vidal había ascendido rápidamente en la jerarquía gracias al apoyo del comisario general Francisco Montero, una figura poderosa con conexiones políticas. Los informes financieros mostraban irregularidades en la gestión de suministros y servicios contratados para el centro. La información se acumulaba, pero Elena enfrentaba un dilema creciente. Los testimonios, aunque consistentes, serían considerados insuficientes en un procedimiento oficial. Necesitaba evidencia directa, documentos internos o grabaciones que corroboraran los abusos.
Para obtener ese tipo de pruebas necesitaría acceso al interior de las palomas. Una tarde, revisando la normativa institucional, Elena encontró una posibilidad. Existía un programa de rotación por el cual oficiales podían solicitar asignaciones temporales en distintas dependencias para ampliar su experiencia profesional. Las palomas raramente recibían solicitudes debido a su reputación de ambiente hostil. Si conseguía una asignación allí, podría obtener las pruebas necesarias desde dentro. La idea de infiltrarse en las palomas generó en Elena un profundo conflicto interno. Por un lado, estaría poniendo en riesgo su carrera, construida con años de dedicación y sacrificio. Si sus verdaderas intenciones eran descubiertas, enfrentaría no solo el despido, sino posibles cargos por abuso de autoridad. Por otro lado, ignorar lo que sabía significaría convertirse en cómplice de un sistema que permitía el abuso de mujeres indefensas. Elena pensó en su madre, quien había enfrentado innumerables injusticias como inmigrante. Recordó a las mujeres que había entrevistado, sus ojos marcados por el miedo y la resignación. Pensó en los principios que la habían llevado a convertirse en policía. La balanza comenzó a inclinarse hacia una decisión que sabía irreversible. Antes de dar el paso definitivo, Elena decidió buscar consejo. Concertó una reunión discreta con el juez Ramírez, un magistrado veterano conocido por su integridad. Sin revelar detalles específicos, le planteó una situación hipotética sobre irregularidades en un centro de detención. El juez escuchó atentamente y luego habló con cautela. Le dijo que en su larga carrera había aprendido que la justicia institucional a veces requería ser impulsada por actos individuales de coraje. También le advirtió que quienes desafiaban sistemas corruptos a menudo pagaban un alto precio personal. Esa conversación cristalizó la determinación de Elena. Preparó su solicitud para una asignación temporal en Las Palomas, argumentando su interés en comprender mejor el sistema penitenciario para mejorar la coordinación entre la policía y los centros de detención. Para su sorpresa, la solicitud fue aprobada rápidamente. Más tarde descubriría que el director Vidal había dado el visto bueno, considerándola una potencial aliada debido a su historial de disciplina y conformidad con las jerarquías. Mientras se preparaba para su nueva asignación, Elena estableció medidas de seguridad. Configuró un sistema para enviar automáticamente toda la información recopilada al juez Ramírez en caso de que algo le sucediera. Informó a su hermano, quien vivía en otra ciudad, sobre su ubicación y le dio instrucciones específicas sobre qué hacer si no mantenía contacto regular. La noche anterior a su primer día en Las Palomas, Elena contempló su uniforme extendido sobre la cama, el mismo uniforme que había representado su orgullo y compromiso con la justicia. Ahora sería su disfraz para infiltrarse en un sistema que traicionaba esos mismos valores. La ironía no escapaba a su comprensión. Se preguntó cuántas otras personas como ella habrían enfrentado disyuntivas similares, obligadas a elegir entre la lealtad institucional y sus principios más profundos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Lucía, la ex reclusa cuyo testimonio había iniciado todo. Quería desearle suerte y expresarle su gratitud. Le contó que había comenzado a reconstruir su vida, había encontrado trabajo y estaba en terapia para superar su experiencia en Las Palomas. Sus palabras recordaron a Elena por qué había elegido este camino. No se trataba solo de exponer un sistema corrupto, sino de personas reales cuyas vidas habían sido marcadas por la injusticia. Al colgar, Elena revisó una última vez su plan. Ingresaría a Las Palomas como una oficial más, cumpliría con sus funciones asignadas mientras observaba y documentaba. Buscaría aliados potenciales entre el personal.
evitaría despertar sospechas, recopilaría evidencia concreta de los abusos, y cuando tuviera suficiente material, lo presentaría a las autoridades competentes fuera de la cadena de mando habitual. Sabía que el plan tenía múltiples puntos débiles, pero era la única forma de obtener las pruebas necesarias. Mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre la naturaleza del coraje. No consistía en la ausencia de miedo, sino en la determinación de actuar a pesar de él. Sentía miedo, un miedo profundo y justificado, pero también sentía una resolución inquebrantable. Mañana cruzaría las puertas de Las Palomas, no solo como una oficial de policía, sino como la última esperanza de justicia para mujeres que habían sido abandonadas por el sistema que debía protegerlas. El centro de detención Las Palomas se alzaba como una estructura gris y austera en las afueras de la ciudad. Muros altos coronados con alambre de púas delimitaban su perímetro. Elena atravesó la puerta principal mostrando su nueva identificación. El guardia de la entrada la examinó con curiosidad antes de permitirle el paso. Las primeras impresiones confirmaron sus sospechas. El ambiente era opresivo, marcado por una disciplina excesiva que parecía diseñada más para intimidar que para mantener el orden. Su primera semana transcurrió en un proceso de orientación. Le asignaron tareas administrativas y rondas supervisadas. Elena observaba y memorizaba. Notó cámaras ubicadas estratégicamente, incluso en áreas donde comprometerían la privacidad de las reclusas. Documentó la distribución del personal y los horarios. Identificó las zonas más aisladas del centro, donde la supervisión era mínima. Cada noche, al regresar a su apartamento, transfería sus observaciones a su archivo cifrado. El director Vidal la recibió para una entrevista de evaluación al finalizar su primera semana. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote perfectamente recortado y una mirada calculadora. Le habló con aparente cordialidad sobre la filosofía del centro. Enfatizó que Las Palomas no era un hotel de lujo, sino un lugar de corrección. Mencionó que algunas reclusas intentaban manipular al personal con falsas quejas. Le aconsejó mantener distancia emocional y seguir siempre el protocolo establecido. Durante esa conversación, Elena comprendió que Vidal la estaba evaluando. Interpretó su papel a la perfección, mostrándose formal y receptiva a sus directrices. Cuando el director mencionó que había revisado su expediente y estaba impresionado por su historial de disciplina, Elena respondió con modestia calculada. Internamente sentía repulsión ante la falsedad de la situación, pero sabía que debía ganarse la confianza del director para avanzar en su investigación. Tras 2 semanas, Elena fue asignada a turnos regulares sin supervisión. Comenzó a interactuar directamente con las reclusas. Muchas la miraban con desconfianza, acostumbradas a guardias abusivos. Otras intentaban evaluar si podían manipularla. Elena mantenía un equilibrio delicado, siendo correcta, pero no demasiado amigable, firme, pero no abusiva. Observaba las dinámicas entre reclusas y guardias, notando patrones consistentes con los testimonios que había recopilado. Un incidente particular captó su atención. Una reclusa joven, Ana Torres, fue enviada a aislamiento tras una supuesta agresión a una guardia. Elena había presenciado la situación y sabía que Ana simplemente se había defendido de un registro innecesariamente invasivo. Cuando intentó cuestionar la decisión, el jefe de seguridad, Salgado, la apartó bruscamente. Le dijo que Ana era una problemática reincidente y que necesitaba aprender disciplina. La mirada de terror en los ojos de Ana, mientras la conducían al área de aislamiento, confirmó a Elena que sus temores sobre Las Palomas estaban justificados. Esa noche, Elena violó el protocolo y visitó el área de aislamiento con el pretexto
de verificar un reporte. Encontró a Ana en una celda diminuta sin ventanas, con evidentes marcas de golpes. La joven temblaba en un rincón, abrazándose a sí misma. Cuando vio a Elena, se encogió aún más, anticipando nuevos abusos. Elena verificó que no hubiera cámaras activas y susurró palabras de consuelo. Le prometió que no todas las guardias eran como las otras. Le dejó discretamente un analgésico para el dolor antes de retirarse. Este encuentro marcó un punto de inflexión para Elena. La realidad de las palomas era aún peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de negligencia o abusos ocasionales, sino de un sistema deliberadamente diseñado para deshumanizar a las reclusas y facilitar su explotación. Comprendió que necesitaba acelerar su investigación antes de que más mujeres sufrieran daños irreparables. Un rayo de esperanza surgió inesperadamente. Carmen Rojas, una enfermera del centro, se acercó a Elena después de presenciar cómo había tratado a una reclusa anciana con dignidad, ayudándola a levantarse tras una caída, en lugar de burlarse como hacían otros guardias. Carmen invitó a Elena a tomar café durante su descanso. En la pequeña enfermería, lejos de oídos indiscretos, Carmen comenzó a hablar en voz baja. Le contó que llevaba 3 años trabajando en las palomas y había sido testigo de innumerables abusos. Había intentado reportarlos múltiples veces, pero sus quejas siempre desaparecían. Eventualmente entendió que existía una red de protección que involucraba a altos funcionarios. Le explicó que había comenzado a documentar secretamente los casos médicos que atendía, creando un registro paralelo al oficial donde anotaba las verdaderas causas de las lesiones. Elena evaluó cuidadosamente a Carmen antes de revelar parcialmente sus intenciones. Le dijo que también había notado irregularidades y que creía en la necesidad de hacer algo al respecto. No mencionó su investigación previa ni su propósito específico de infiltración, pero dejó entrever su compromiso con la justicia. Carmen pareció aliviada de encontrar finalmente una aliada potencial. Le ofreció acceso a sus registros médicos paralelos y se comprometió a alertarla sobre casos especialmente graves. Esta alianza inesperada revitalizó la esperanza de Elena. Con la ayuda de Carmen, podría acceder a documentación médica que evidenciaba patrones de lesiones inconsistentes con los reportes oficiales. Además, Carmen conocía los recovecos del sistema administrativo de las palomas y podía ayudarla a navegar sin levantar sospechas. A medida que su investigación avanzaba, Elena comenzó a identificar a los principales perpetradores. El jefe de seguridad, Salgado, encabezaba un grupo de guardias que operaban con impunidad, protegidos por el director Vidal. Los abusos seguían un patrón calculado, dirigido principalmente a reclusas extranjeras, aquellas sin apoyo familiar visible o con problemas psicológicos previos. Precisamente las víctimas menos propensas a ser creídas si denunciaban. Elena también descubrió evidencia de una red de corrupción más amplia. Los suministros médicos y alimentos destinados a las reclusas eran sistemáticamente desviados y revendidos. Las reclusas eran obligadas a trabajar en talleres donde producían artículos que luego eran comercializados sin compensación adecuada. Incluso existían indicios de que algunas reclusas eran presionadas para participar en videollamadas inapropiadas con clientes externos. A pesar de estos descubrimientos alarmantes, Elena enfrentaba un obstáculo fundamental: las pruebas que había recopilado, aunque sustanciales, seguían siendo circunstanciales o basadas en testimonios. Necesitaba evidencia irrefutable que no pudiera ser desestimada como fabricaciones de reclusas problemáticas o interpretaciones exageradas de procedimientos estándar. Necesitaba documentar los abusos en el momento en que ocurrían. Carmen le proporcionó información crucial:
Le habló de las sesiones especiales que ocurrían los viernes por la noche, cuando la supervisión externa era mínima. Durante estas sesiones, Salgado y sus guardias de confianza seleccionaban reclusas para interrogatorios en áreas sin cámaras, supuestamente buscando información sobre drogas o contrabando. En realidad, estas sesiones eran pretextos para intimidación y abusos. Elena comprendió que documentar una de estas sesiones podría proporcionarle la evidencia definitiva que necesitaba. Carmen le advirtió sobre los riesgos extremos de tal intento. Si era descubierta, no solo perdería su trabajo, sino que su seguridad personal estaría gravemente comprometida. Le contó sobre una guardia anterior que había intentado denunciar y había sido encontrada inconsciente en su apartamento tras una supuesta intoxicación por gas. Nunca regresó a Las Palomas y el incidente fue archivado como accidente doméstico. Mientras contemplaba sus opciones, Elena recibió un mensaje urgente de Carmen. Ana Torres, la joven que había sido enviada a aislamiento, había sido seleccionada para una sesión especial ese mismo viernes. Carmen temía por su integridad física, dado que Ana ya había mostrado resistencia anteriormente y Salgado parecía tener una vendetta personal contra ella. Esta información precipitó la decisión de Elena. No podía permitir que Ana sufriera más abusos mientras ella recopilaba metódicamente evidencias. Necesitaba actuar esa misma noche, documentar lo que ocurriría y proteger a Ana simultáneamente. El riesgo era inmenso, pero la alternativa era volverse cómplice por inacción. Elena preparó cuidadosamente su plan. Solicitó un cambio de turno para estar presente esa noche. Ocultó un dispositivo de grabación en su uniforme, modificado por un amigo técnico para ser indetectable en los escaneos rutinarios. Envió copias encriptadas de toda la evidencia recopilada hasta el momento al juez Ramírez, con instrucciones de hacerlas públicas si no recibía su contraseña de seguridad en las próximas 48 horas. Y finalmente, preparó rutas de escape del centro en caso de que la situación se tornara peligrosa. Mientras se dirigía a Las Palomas esa tarde, Elena sentía una mezcla de determinación y aprehensión. Sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Sin embargo, también sentía una extraña calma. Por primera vez desde que comenzó esta misión, tenía un objetivo claro y un plan concreto. Esa noche, documentaría los abusos en Las Palomas y comenzaría el proceso para exponer un sistema corrupto que había permanecido en las sombras demasiado tiempo. La noche del viernes llegó con una tensión palpable en Las Palomas. Elena asumió su puesto con aparente normalidad, realizando sus rondas habituales mientras observaba discretamente los movimientos del personal. Poco después de las 10, notó a Salgado y 2 guardias de su confianza dirigiéndose hacia el área de aislamiento. Carmen le había confirmado que Ana seguía allí, supuestamente por comportamiento agresivo persistente. Elena activó la grabadora oculta en su uniforme y se encaminó hacia la misma zona, calculando su tiempo para no levantar sospechas. Utilizó su acceso autorizado para entrar al área de aislamiento, justificando su presencia con la excusa de verificar el estado de una reclusa que había reportado problemas respiratorios. El guardia de turno, acostumbrado a no cuestionar las órdenes de sus superiores, apenas le prestó atención. Avanzando por el pasillo pobremente iluminado, Elena escuchó voces provenientes de una sala al fondo, utilizada oficialmente para almacenamiento. Se acercó silenciosamente, posicionándose junto a la puerta entreabierta. Lo que presenció confirmó sus peores temores. Ana estaba sentada en una silla metálica, con las manos esposadas a la espalda. Su rostro mostraba señales de golpes recientes. Salgado la interrogaba sobre un supuesto contrabando de medicamentos, mientras los otros guardias permanecían a ambos lados, intimidantes. Ana negaba repetidamente las acusaciones. Su voz temblaba,
pero mantenía una dignidad sorprendente dadas las circunstancias. Salgado, frustrado por su resistencia, dio una señal a uno de los guardias, quien inmediatamente golpeó a Ana en el estómago. La joven se dobló de dolor, jadeando por aire. Salgado se inclinó hacia ella, susurrando amenazas sobre prolongar indefinidamente su aislamiento o transferirla a una prisión de máxima seguridad por intentos de organizar disturbios. Elena sabía que debía documentar toda la escena sin ser descubierta. Se movió ligeramente para obtener un mejor ángulo visual, consciente de que la grabadora capturaba cada palabra y sonido. En ese momento, su radio emitió un pitido de batería baja. El sonido, aunque breve, resonó en el silencio del pasillo. Las conversaciones dentro de la sala cesaron inmediatamente. Elena reaccionó con rapidez. Se alejó varios pasos y comenzó a hablar por su radio, fingiendo responder a una llamada. Rutina. Escuchó pasos acercándose a la puerta y se preparó mentalmente para el encuentro inevitable. Uno de los guardias asomó la cabeza, sorprendido de encontrarla allí. Elena explicó con naturalidad que estaba verificando a la reclusa del bloque C con problemas respiratorios y se había desorientado momentáneamente en los pasillos similares. El guardia pareció aceptar su explicación, pero Salgado apareció detrás de él. Su rostro, una máscara de sospecha. Preguntó directamente, ¿o qué hacía en esa área específica a esa hora? Elena mantuvo su compostura, reiterando su explicación mientras mostraba la autorización en su tableta. Mencionó casualmente que el director Vidal había enfatizado la importancia de atender rápidamente cualquier emergencia médica tras un incidente reciente que había generado quejas formales. La mención de Vidal y posibles quejas formales pareció tener el efecto deseado. Salgado, aunque visiblemente escéptico, no podía arriesgarse a un confrontamiento directo sin evidencia de que Elena representaba una amenaza real para sus actividades. Con una advertencia apenas velada sobre los peligros de perderse en ciertas áreas del centro, ordenó a Elena que se retirara inmediatamente. Elena obedeció, consciente de que su coartada apenas había funcionado. Mientras se alejaba, escuchó a Salgado ordenando a los guardias que terminaran rápidamente y regresaran a Ana a su celda. Al menos había logrado interrumpir la sesión de abuso, aunque no había podido intervenir directamente sin comprometer su investigación. Esa misma noche, Elena revisó la grabación en la seguridad de su apartamento. La calidad era suficiente para identificar claramente las voces y los sonidos de violencia física. Las amenazas explícitas de Salgado constituían evidencia incriminatoria. Combinado con los registros médicos paralelos de Carmen y los testimonios previos, tenía finalmente un caso sólido que podría sostenerse en una investigación formal. Sin embargo, el incidente también había elevado significativamente los riesgos. Era cuestión de tiempo antes de que Salgado investigara más profundamente su presencia en el área restringida. Elena decidió acelerar su plan. Contactó al juez Ramírez, solicitando una reunión urgente para el día siguiente. Preparó copias de toda la evidencia recopilada y las distribuyó en ubicaciones seguras. La reunión con el juez Ramírez se desarrolló en un parque alejado del centro. Elena le entregó un dispositivo con todas las pruebas, incluyendo la grabación de la noche anterior. El juez escuchó gravemente mientras Elena detallaba la extensión de los abusos y la red de corrupción en Las Palomas. Cuando terminó su exposición, el juez permaneció en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo revelado. Finalmente, el juez habló con determinación.
Le dijo que presentaría la evidencia ante la Fiscalía especializada en delitos institucionales, evitando los canales habituales que podrían estar comprometidos. Advirtió a Elena que los próximos días serían extremadamente peligrosos para ella. Le recomendó solicitar una licencia inmediata y mantenerse alejada tanto de Las Palomas como de su propio apartamento hasta que la investigación oficial comenzara. Elena regresó a su trabajo al día siguiente, consciente de que sería su último día en Las Palomas. Notó miradas sospechosas de Salgado y algunos otros guardias. El ambiente había cambiado sutilmente. Durante su descanso, Carmen la buscó con urgencia. Le informó que Salgado había estado haciendo preguntas sobre ella, revisando sus horarios y movimientos. También le dijo que Ana había sido trasladada repentinamente a otra instalación sin explicación oficial. Comprendiendo que su tiempo se agotaba, Elena presentó una solicitud de licencia por motivos familiares al finalizar su turno. El director Vidal la recibió personalmente para aprobar la solicitud, algo inusual para un trámite rutinario. Durante la breve reunión, Elena sintió la mirada escrutadora del director, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Vidal mencionó casualmente que esperaba su pronto regreso, ya que el centro necesitaba personal con su nivel de profesionalismo. El tono aparentemente cordial no ocultaba completamente la amenaza implícita en sus palabras. Al salir de Las Palomas esa tarde, Elena miró por última vez la imponente estructura. Tras sus muros, docenas de mujeres seguían sufriendo abusos sistemáticos, privadas de dignidad y justicia. Se prometió a sí misma que no descansaría hasta que cada responsable enfrentara las consecuencias de sus acciones. No era solo por Ana o las otras reclusas cuyos nombres conocía. Era por todas aquellas cuyas voces habían sido silenciadas por un sistema diseñado para deshumanizarlas. Siguiendo las recomendaciones del juez Ramírez, Elena no regresó a su apartamento. Se hospedó en un hotel modesto, en un barrio alejado, utilizando efectivo para evitar dejar rastros electrónicos. Los días siguientes fueron una agonía de espera e incertidumbre. Cada sirena policial que escuchaba la hacía tensarse, preguntándose si venían por ella. Cada noticia que veía la hacía buscar indicios de que la investigación había comenzado. Cada llamada perdida en su teléfono desechable la llenaba de aprensión. El cuarto día de su autoimpuesto exilio recibió la llamada que esperaba. El juez Ramírez le informó que la Fiscalía Especializada había revisado la evidencia y consideraba que existían elementos suficientes para iniciar una investigación formal. Un equipo especial, compuesto por agentes de confianza sin conexiones previas con Las Palomas o el comisario general Montero, realizaría una intervención sorpresa al día siguiente. Le aconsejó mantener su ubicación en secreto hasta después del operativo. Esa noche, Elena apenas durmió. Imágenes de Las Palomas invadían su mente. Rostros de reclusas aterrorizadas, susurros de guardias amenazantes, el sonido de la respiración entrecortada de Ana después de ser golpeada. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si la evidencia sería realmente irrefutable, si el sistema, que tantas veces había protegido a los poderosos, finalmente haría justicia para las más vulnerables. A la mañana siguiente, siguió las noticias con atención obsesiva. Poco después del mediodía, las primeras informaciones comenzaron a aparecer. Un operativo policial de gran escala estaba en desarrollo en el centro de detención Las Palomas. Las imágenes mostraban vehículos oficiales y agentes entrando en las instalaciones. Los reporteros especulaban sobre posibles irregularidades administrativas, sin mencionar aún la verdadera naturaleza de la investigación. Para el anochecer, la historia había estallado en todos los medios. Los titulares hablaban de abusos sistemáticos y red de corrupción en Las Palomas.
Se informaba sobre la detención del director Vidal, el jefe de seguridad Salgado y varios guardias. Las primeras declaraciones oficiales confirmaban que la intervención respondía a graves denuncias de violaciones de derechos humanos, respaldadas por evidencia sustancial y creíble. Elena observaba la cobertura mediática con una mezcla de alivio y aprensión. El alivio de ver que finalmente se tomaban medidas concretas. La aprensión de saber que su nombre eventualmente saldría a la luz como la oficial que había reunido la evidencia clave. Las consecuencias personales y profesionales de su infiltración seguían siendo una incógnita que la atormentaba. 3 días después del operativo inicial, cuando las investigaciones preliminares confirmaron la veracidad de las acusaciones, Elena fue contactada nuevamente por el juez Ramírez. La fiscalía requería su testimonio formal para consolidar el caso contra los detenidos. Era el momento de salir de las sombras y enfrentar las consecuencias de sus acciones, tanto positivas como negativas. La oficina de la fiscal especializada Victoria Campos era sobria y funcional. Elena entró con paso decidido, pero el corazón acelerado. Había elegido vestir de civil, un recordatorio silencioso de que ya no estaba segura de su lugar dentro de la institución policial. La fiscal la recibió con una expresión neutra, profesional, que no revelaba juicio previo. Durante las siguientes horas, Elena relató detalladamente su investigación, desde los primeros testimonios de ex-reclusas hasta la noche en que documentó el abuso contra Ana Torres. Explicó sus métodos, reconociendo abiertamente que había violado protocolos y posiblemente cometido infracciones administrativas en su determinación por exponer la verdad. No buscó justificarse ni minimizar sus transgresiones procedimentales. Simplemente expuso los hechos con la misma precisión que había caracterizado su carrera policial. Al finalizar su declaración, la fiscal Campos permaneció en silencio por un momento. Luego formuló la pregunta que Elena había estado temiendo. Le preguntó por qué había decidido actuar por cuenta propia en lugar de seguir los canales oficiales. ¿Por qué había arriesgado su carrera y posiblemente su libertad para investigar estas denuncias? Elena respondió con sinceridad. Habló de su convicción de que los canales oficiales estaban comprometidos. Mencionó los testimonios de quienes habían intentado denunciar anteriormente sin resultados. Explicó su creencia fundamental de que el deber de proteger a los vulnerables superaba cualquier obligación hacia estructuras jerárquicas que habían fallado en su misión fundamental de justicia. La fiscal asintió lentamente. Le informó que su testimonio sería crucial en el caso contra Vidal, Salgado y los otros implicados. También le advirtió que enfrentaría una investigación interna por sus métodos no autorizados. Le explicó que aunque sus intenciones eran evidentemente nobles, el sistema necesitaba mantener ciertos estándares procedimentales para funcionar adecuadamente. Elena aceptó esta realidad con resignación. Sabía desde el inicio que sus acciones tendrían consecuencias profesionales. Estaba preparada para afrontarlas, convencida de que había tomado la única decisión moralmente viable ante las circunstancias. Al salir de la fiscalía, se sentía simultáneamente agotada y liberada. El peso del secreto ya no oprimía sus hombros, aunque nuevas incertidumbres se perfilaban en su horizonte. En los días siguientes, la historia de las palomas dominó el discurso público. Nuevos testimonios emergían constantemente, revelando la magnitud del horror que había ocurrido tras esos muros. Ex-reclusas encontraban finalmente el valor para
Hablar, sabiendo que esta vez serían escuchadas. Funcionarios de rango medio, temerosos de ser implicados, ofrecían información adicional sobre la red de corrupción y protección que había permitido que los abusos continuaran por años. La investigación se expandió, alcanzando esferas superiores de la jerarquía policial. El comisario general Montero fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras se investigaban sus conexiones con Vidal y el encubrimiento sistemático de las denuncias. Políticos que habían elogiado la gestión de las palomas ahora se apresuraban a distanciarse, exigiendo justicia para las víctimas que antes habían ignorado convenientemente. Elena seguía los desarrollos desde un prudente segundo plano. Había accedido a un número limitado de entrevistas, siempre enfocándose en las víctimas más que en su propio papel. Rechazaba ser llamada heroína, insistiendo en que simplemente había cumplido con el deber moral que su placa representaba. En privado, sin embargo, lidiaba con emociones complejas, satisfacción por la justicia en marcha, ansiedad por su futuro profesional, culpa por no haber actuado antes, alivio por haber actuado finalmente. Un mes después del inicio de la investigación, la Fiscalía presentó cargos formales contra 23 personas vinculadas a las palomas. Los delitos incluían abuso de autoridad, lesiones, torturas, corrupción administrativa y asociación ilícita. La evidencia recopilada por Elena, combinada con los nuevos testimonios y documentos incautados durante los allanamientos, había construido un caso prácticamente irrefutable. Paralelamente, el Ministerio del Interior anunció una revisión completa del sistema de centros de detención. Se implementarían nuevos protocolos de supervisión, mecanismos independientes de denuncia y programas de capacitación en derechos humanos para el personal. Era un reconocimiento tácito de las fallas sistémicas que habían permitido que Las Palomas se convirtiera en un centro de abusos institucionalizados. La vida personal de Elena también experimentaba transformaciones significativas. Su identidad había sido revelada en los medios, generando reacciones polarizadas. Para muchos, era un símbolo de integridad y coraje moral. Para otros, representaba una traición a los códigos de lealtad institucional. Recibía mensajes de apoyo de ciudadanos comunes y de algunas exreclusas que habían encontrado en su acción una validación de su humanidad negada. También recibía miradas de recelo de antiguos colegas que veían en ella una amenaza a la estabilidad del sistema. La investigación interna sobre sus métodos seguía su curso. Elena enfrentaba la posibilidad real de perder su placa, de ver terminada la carrera a la que había dedicado su vida adulta. Curiosamente, esta perspectiva que antes le habría resultado devastadora, ahora parecía secundaria. Había redescubierto el propósito fundamental que la había llevado a convertirse en policía: proteger a los vulnerables y defender la justicia, con o sin un uniforme que lo simbolizara. 3 meses después del inicio de la investigación, Elena recibió una llamada inesperada. Ana Torres, la joven cuyo abuso había documentado aquella noche crucial, quería reunirse con ella. El encuentro se concretó en una cafetería tranquila, lejos del bullicio mediático que aún rodeaba el caso Las Palomas. Ana había cambiado notablemente. Su postura ya no reflejaba el terror constante que Elena había observado en Las Palomas. Hablaba con una confianza renovada, mirando directamente a los ojos de su interlocutora. Le contó que había sido liberada tras una revisión de su caso, que estaba en terapia para procesar su trauma y que había comenzado a estudiar Derecho, inspirada por la injusticia que había experimentado y la posibilidad de combatirla desde dentro del sistema. Durante esa conversación, Ana reveló algo que Elena desconocía.
Le contó que la noche en que Salgado la había interrogado, cuando Elena interrumpió inadvertidamente la sesión, ella había estado a punto de ceder a las presiones. El aislamiento prolongado, las amenazas constantes y el maltrato físico habían erosionado gradualmente su resistencia. Estaba considerando aceptar culpabilidad por delitos que no había cometido, solo para escapar del tormento continuo. La interrupción causada por Elena había roto momentáneamente el ciclo de intimidación. Más importante aún, el hecho de presenciar a una oficial que parecía incómoda con los métodos de Salgado le había dado a Ana un resquicio de esperanza. La posibilidad de que existiera alguien dentro del sistema que viera su humanidad había sido suficiente para fortalecerla durante los días siguientes hasta que la investigación oficial comenzó. Esta revelación conmovió profundamente a Elena. Nunca había considerado que su presencia, incluso antes de que la evidencia fuera presentada y la investigación iniciada, pudiera haber tenido un impacto tan significativo. Comprendió que la justicia no siempre requería grandes gestos heroicos o transformaciones sistémicas inmediatas. A veces consistía simplemente en estar presente, en ser testigo, en negarse a apartar la mirada del sufrimiento ajeno. Al despedirse, Ana abrazó a Elena con fuerza, un gesto que condensaba gratitud, solidaridad y un reconocimiento compartido de las heridas que ambas llevaban, aunque de naturaleza diferente. Para Elena, ese abrazo representaba la validación más significativa de su decisión de infiltrarse en las Palomas, más que cualquier reconocimiento oficial o vindicación pública podría proporcionar jamás. 6 meses después del inicio de la investigación, el caso Las Palomas avanzaba firmemente hacia su resolución judicial. Las audiencias preliminares habían confirmado la solidez de la evidencia recopilada. Varios de los acusados de menor rango habían aceptado acuerdos con la Fiscalía, proporcionando testimonios adicionales contra Vidal, Salgado y otros altos responsables. La red de corrupción había sido expuesta en toda su extensión, implicando incluso a funcionarios del Ministerio del Interior que habían ignorado deliberadamente señales de alerta durante años. Elena había testificado en múltiples ocasiones, enfrentando interrogatorios rigurosos de los abogados defensores que intentaban desacreditar su evidencia por los métodos utilizados para obtenerla. Mantuvo su compostura, reconociendo abiertamente las irregularidades procedimentales de su investigación, mientras defendía la veracidad y relevancia de lo descubierto. Su testimonio, combinado con los registros médicos de Carmen, las grabaciones obtenidas y los testimonios de docenas de exreclusas, había construido un caso prácticamente irrefutable. Paralelamente, la investigación interna sobre la conducta de Elena había concluido. El dictamen reconocía la gravedad de sus infracciones procedimentales, incluyendo el uso no autorizado de equipo de grabación, falsificación de reportes y extralimitación de funciones. Sin embargo, también consideraba las circunstancias excepcionales, la evidencia de obstrucción sistemática en los canales oficiales y el resultado de interés público obtenido mediante su investigación. La resolución final fue agridulce. Elena recibió una suspensión de 6 meses sin goce de sueldo y fue reasignada permanentemente a funciones administrativas, perdiendo su capacidad operativa en el campo. No era la expulsión que muchos habían anticipado, pero representaba un cambio fundamental en su trayectoria profesional. El mensaje institucional era claro. Se reconocía la justicia de su causa, pero no se podía condonar completamente los métodos empleados. Elena aceptó esta resolución con serenidad. Comprendía la necesidad de mantener ciertos estándares procedimentales para el funcionamiento adecuado del sistema. Al mismo tiempo,
no podía arrepentirse de sus acciones. Cada testimonio de reclusas, cada revelación sobre los horrores de las palomas, confirmaba que había tomado la única decisión moralmente sostenible ante las circunstancias enfrentadas. El juicio principal contra Vidal, Salgado y los otros principales acusados comenzó en otoño. El interés mediático se intensificó nuevamente. Las declaraciones de las víctimas, detallando años de abusos sistemáticos, conmovieron a la opinión pública. Especialmente impactante fue el testimonio de Carmen, quien presentó sus registros médicos paralelos, documentando patrones consistentes de lesiones incompatibles con las explicaciones oficiales. Su valor para mantener esta documentación secreta durante años, arriesgando su propia seguridad, fue ampliamente reconocido. Elena asistió a cada sesión del juicio, sentada discretamente en la parte posterior de la sala. Observaba con una mezcla de emociones contradictorias. Satisfacción al ver a los responsables enfrentando finalmente las consecuencias de sus actos. Frustración ante las estrategias dilatorias de las defensas. Admiración por el coraje de las víctimas que revivían sus traumas para garantizar que se hiciera justicia, y una persistente melancolía al considerar cuánto sufrimiento podría haberse evitado si el sistema hubiera funcionado correctamente desde el principio. A medida que el juicio avanzaba, se hizo evidente que las repercusiones del caso Las Palomas iban mucho más allá de los acusados inmediatos. La investigación había destapado fallos sistémicos profundamente arraigados en la supervisión de centros de detención. El Parlamento había formado una comisión especial para proponer reformas legislativas. Organizaciones de derechos humanos que durante años habían advertido sobre condiciones abusivas en centros de detención encontraban finalmente una audiencia receptiva. Un desarrollo particularmente significativo fue la creación de un mecanismo independiente de supervisión para todas las instalaciones de detención. Este organismo, compuesto por juristas, profesionales de la salud mental y exjueces, tendría autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso y recibir denuncias directamente de las personas detenidas, sin intermediación de las autoridades del centro. Era una reforma estructural diseñada específicamente para prevenir que situaciones como Las Palomas pudieran desarrollarse y perpetuarse. Para Elena, estos cambios sistémicos representaban una vindicación más profunda que cualquier resolución de su caso personal. Su objetivo nunca había sido simplemente castigar a individuos específicos, sino exponer y transformar un sistema que permitía el abuso de los más vulnerables. Cada reforma implementada, cada nuevo mecanismo de supervisión, cada protocolo revisado, era un paso hacia la justicia estructural que había buscado desde el principio. 8 meses después del inicio del juicio, llegó el veredicto. Vidal fue condenado a 15 años de prisión por múltiples delitos de tortura, abuso de autoridad y corrupción. Salgado recibió 12 años por su participación directa en los abusos físicos. Otros guardias recibieron sentencias que variaban según su nivel de implicación. El comisario general Montero, aunque no fue condenado por participación directa, recibió una sentencia suspendida por negligencia criminal en sus funciones de supervisión. El día del veredicto, Elena no estaba en la sala del tribunal. Había elegido pasar ese momento con un grupo de ex-reclusas de Las Palomas que habían formado una asociación de apoyo mutuo. Juntas escucharon el anuncio por radio, en un pequeño local donde se reunían semanalmente. Hubo lágrimas, abrazos y un silencio cargado de emociones demasiado complejas para ser expresadas con palabras. Una de las mujeres, Martina, quien había
Pasado 3 años en Las Palomas y había sufrido repetidos abusos, tomó la mano de Elena. Le dijo que el veredicto no podía borrar lo vivido, no podía sanar completamente las heridas que llevaban consigo, pero significaba que habían sido escuchadas, que su sufrimiento había sido reconocido, que su humanidad había sido finalmente validada por el mismo sistema que antes las había abandonado. Y eso, aunque insuficiente, era profundamente significativo. En los meses posteriores al veredicto, Elena encontró un nuevo propósito. Durante su suspensión, había colaborado informalmente con organizaciones de derechos humanos, compartiendo su experiencia y conocimientos sobre las dinámicas institucionales que facilitaban los abusos. Al regresar al servicio en sus nuevas funciones administrativas, solicitó formalmente ser asignada como enlace con el nuevo mecanismo independiente de supervisión. Su solicitud fue aprobada, en parte como un reconocimiento tácito de que sus acciones, aunque procedimentalmente cuestionables, habían estado fundamentalmente alineadas con los valores que la institución policial proclamaba defender. En este nuevo rol, Elena podía utilizar su conocimiento del sistema desde dentro para fortalecer los mecanismos de control externo, creando un puente entre dos mundos que tradicionalmente se habían visto con desconfianza mutua. El trabajo era desafiante, pero profundamente satisfactorio. Elena participaba en la formación de equipos de inspección, desarrollaba protocolos para identificar señales tempranas de abusos sistemáticos y creaba canales seguros para que el personal institucional pudiera reportar irregularidades sin temor a represalias. Estaba ayudando a construir el sistema que hubiera deseado encontrar cuando comenzó su investigación de Las Palomas. Un año después del veredicto, Elena recibió una invitación inesperada. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional la invitaba a dar una conferencia sobre ética institucional y el dilema entre lealtad organizacional y responsabilidad moral individual. La invitación venía acompañada de una nota personal de la decana, mencionando que una estudiante llamada Ana Torres había sugerido su nombre con especial énfasis. Elena aceptó la invitación, aunque sentía una aprensión considerable. No se consideraba una oradora pública y temía que su experiencia personal pudiera eclipsar los aspectos más amplios y sistémicos que deseaba abordar. Sin embargo, comprendía la importancia de compartir las lecciones aprendidas, especialmente con futuros profesionales del derecho que eventualmente ocuparían posiciones desde las cuales podrían enfrentar dilemas similares. La sala estaba completamente llena el día de la conferencia. Elena habló con sinceridad sobre su experiencia, evitando tanto la autoexaltación heroica como la falsa modestia. Describió los fallos sistémicos que había identificado, las barreras institucionales para la denuncia efectiva y los mecanismos psicológicos que permitían la normalización de prácticas abusivas dentro de estructuras jerárquicas. Compartió sus reflexiones sobre el costo personal de desafiar sistemas corruptos, pero también sobre el costo moral de la complicidad silenciosa. Durante la sesión de preguntas, un estudiante cuestionó si realmente había valido la pena sacrificar su carrera policial por esta causa. Elena respondió que la pregunta revelaba una concepción estrecha de lo que constituía una carrera exitosa. Explicó que su objetivo al unirse a la policía nunca había sido simplemente ascender en la jerarquía, sino servir a la justicia y proteger a los vulnerables. Desde esa perspectiva, no consideraba que hubiera sacrificado su carrera, sino que la había realineado con sus propósitos fundamentales. Al finalizar la conferencia, Ana se acercó a Elena. Le presentó a varios compañeros que también eran ex-reclusos de diversas instalaciones.
ahora estudiando Derecho con la determinación de transformar desde dentro un sistema que habían experimentado en su faceta más opresiva. Le contó que habían formado un grupo de estudio especializado en derecho penitenciario y reformas del sistema de justicia, inspirados en parte por el caso Las Palomas y sus repercusiones. Este encuentro cristalizó para Elena la naturaleza circular de la justicia y la transformación social. Su acción individual, nacida de principios éticos personales, había contribuido a cambios sistémicos que ahora estaban inspirando nuevas acciones individuales. No era un ciclo perfecto ni completamente predecible, pero representaba la forma en que los sistemas podían evolucionar hacia mayor justicia cuando individuos comprometidos actuaban con convicción y coraje moral. 5 años después del caso Las Palomas, Elena Miranda contemplaba el atardecer desde la ventana de su nueva oficina. Ya no vestía el uniforme policial. Tras completar su periodo como enlace con el mecanismo independiente de supervisión, había aceptado una posición en la recién creada Oficina del Defensor de Personas Privadas de Libertad, un organismo autónomo con mandato constitucional para proteger los derechos humanos en contextos de detención. El caso Las Palomas había transformado no solo su trayectoria profesional, sino el panorama institucional del país. Las reformas iniciales habían sido solo el comienzo de cambios más profundos. Nuevos protocolos de supervisión, mejores mecanismos de denuncia y programas de capacitación en derechos humanos eran ahora estándares obligatorios. Más importante aún, la cultura de silencio que había permitido los abusos sistemáticos mostraba signos de erosión. El personal institucional que denunciaba irregularidades ya no era automáticamente etiquetado como traidor, sino cada vez más reconocido como esencial para la integridad del sistema. Elena mantenía contacto con muchas de las protagonistas de aquella historia que había cambiado sus vidas. Carmen, la enfermera cuya documentación paralela había sido crucial para el caso, ahora dirigía el departamento médico en un centro de detención modelo, implementando estándares rigurosos de atención y registro. Ana Torres había completado sus estudios de Derecho y trabajaba en una organización no gubernamental especializada en litigio estratégico para derechos de personas detenidas. Varias exreclusas de Las Palomas habían encontrado diferentes caminos de sanación y reintegración, algunas participando activamente en programas de apoyo para nuevas liberadas. Los principales responsables de los abusos seguían cumpliendo sus sentencias. Vidal y Salgado habían apelado repetidamente sin éxito. El comisario Montero, tras cumplir su sentencia suspendida, vivía en relativo anonimato, alejado de la vida pública. Las Palomas mismo había sido completamente reestructurado, con nuevo personal, nuevos protocolos y supervisión permanente del mecanismo independiente. El edificio seguía allí, pero la cultura institucional que había albergado había sido desmantelada. En momentos de reflexión como este atardecer, Elena pensaba a menudo en las lecciones aprendidas durante aquella experiencia transformadora. Había comprendido que los sistemas no cambiaban por sí solos, que requerían individuos dispuestos a asumir riesgos personales por un bien mayor. Había aprendido que la justicia raramente era inmediata o completa, sino un proceso continuo de pequeñas victorias acumulativas. Había descubierto que incluso dentro de estructuras profundamente corrompidas, existían aliados potenciales esperando una oportunidad para actuar correctamente. Quizás la lección más profunda había sido sobre la naturaleza del coraje moral. No consistía en la ausencia de miedo o dudas, sino en la voluntad de actuar a pesar de ellos.
No requería certezas absolutas, sino la disposición a asumir responsabilidad por las consecuencias de decisiones tomadas en circunstancias imperfectas. No exigía heroísmo excepcional, sino la determinación cotidiana de no apartar la mirada del sufrimiento ajeno cuando existía la posibilidad de aliviarlo. Mientras el sol descendía en el horizonte, Elena recordó las palabras de su madre, aquellas que habían guiado sus pasos desde la infancia hasta el momento crucial en que decidió infiltrarse en las palomas. La dignidad no se negociaba. La justicia era un derecho de todos, no un privilegio de algunos. En un mundo donde las estructuras de poder a menudo perpetuaban la desigualdad y el abuso, estas simples verdades seguían siendo revolucionarias y seguirían necesitando personas dispuestas a defenderlas, a veces desde dentro del sistema, a veces desafiándolo, pero siempre con la convicción de que otro mundo más justo era posible. El caso Las Palomas había terminado, pero sus reverberaciones continuaban expandiéndose, transformando instituciones, inspirando nuevas generaciones y recordando a todos que incluso los sistemas más arraigados podían cambiar cuando suficientes personas decidían que el silencio ya no era una opción aceptable frente a la injusticia.